En el vasto lienzo del cosmos, donde las estrellas titilaban como diamantes esparcidos sobre la noche eterna, la nave SS Amanecer Radiante se abría paso a través del vacío. A bordo, Corín estaba de pie frente al gran ventanal, sus ojos trazando las nebulosas arremolinadas y los asteroides a la deriva. Estaba lejos de los paisajes verdes y alienígenas de su mundo natal, ahora perdido en la memoria y la distancia. Su piel, de un sutil tono cerúleo, captaba la tenue luz del interior de la nave, dándole un brillo casi etéreo. Hoy no solo marcaba otra rotación de los incontables soles de la galaxia, sino el comienzo del primer día de Corín en un instituto humano, un rito de iniciación desconocido e intimidante. El concepto de escuela no le era ajeno, pero los intrincados rituales sociales de la adolescencia humana eran un laberinto enigmático. Su nuevo guardián, el capitán Renck, le había asegurado que era un lugar de aprendizaje y crecimiento. Sin embargo, mientras la nave descendía hacia la Tierra, su estómago se anudó con un cóctel de anticipación y pavor. «Recuerda, Corín», le había dicho el capitán Renck antes, con una voz que era a la vez severa y amable. «Este instituto es como cualquier otro planeta nuevo. Observa, aprende y adáptate. Aprendes rápido. Fácil para el decirlo», pensó Corín, no por primera vez. El capitán Renck, con su rostro curtido y sus manos llenas de cicatrices de batalla, había visto más del universo de lo que la mayoría podría soñar. Pero el instituto, ese era un tipo diferente de campo de batalla. Cuando el amanecer radiante entró en la atmósfera, la nave se estremeció ligeramente. La fricción atmosférica cantaba suavemente contra los escudos. Debajo de ellos, los extensos paisajes urbanos de la Tierra aparecieron a la vista, cúmulos de luz y vida que palpitaban sobre la tierra oscurecida. Corín apretó la frente contra el cristal frío, su aliento empañando un pequeño círculo en la superficie. La nave aterrizó con una gracia que contradecía su tamaño, asentándose en la plataforma designada con una finalidad que se sintió demasiado decisiva. El capitán Renck le dio una palmada en el hombro, un gesto destinado a tranquilizarlo. «Estarás bien», dijo, aunque sus ojos delataban un atisbo de preocupación paternal. Al bajar de la nave, Corín sintió el peso de la gravedad terrestre, una atracción sutil pero constante, diferente a la gravedad artificial a bordo. El aire olía a ozono y a lluvia, un marcado contraste con el aire reciclado de las naves espaciales. Sus primeros pasos en la Tierra fueron tentativos, como si el suelo pudiera moverse bajo sus pies. El instituto no estaba lejos del lugar de aterrizaje, un enorme complejo de edificios y espacios verdes que vibraba con el caos de la juventud. Estudiantes humanos, en grupos grandes y pequeños, recorrían los caminos y el césped. Sus risas y gritos eran una cacofonía de vida. Corín ajustó las correas de su mochila, una acción mundana que lo ancló a la realidad. Caminó hacia el instituto, cada paso un mantra silencioso del consejo del capitán Renck. Observa, aprende, adáptate. Al entrar en el edificio principal, Corín fue arrastrado por la corriente de estudiantes. Los pasillos eran un estallido de colores y sonidos. Taquillas que se cerraban de golpe, profesores que guiaban a los alumnos, estudiantes que navegaban las mareas sociales. Él era un extraño aquí. Su altura y su piel azul atraían miradas curiosas y especulaciones en susurros. Pero entre el mar de rostros, uno se destacó. Una chica con el pelo del color de las hojas de otoño captó su mirada. Su sonrisa fue un destello breve y brillante en el espacio abarrotado, un faro en las tormentosas aguas sociales del instituto. Su nombre, pronto lo descubriría, era Emily. Y ella lo cambiaría todo. Corín respiró hondo, adentrándose aún más en la vorágine de su nueva vida. Bajo la atenta mirada de estrellas ocultas por la luz del día, la aventura apenas comenzaba, y el universo, vasto y misterioso, observaba en silenciosa anticipación. Capítulo 2. Ecos del pasado. Las estrellas nunca habían parecido tan distantes, ni siquiera cuando Corín las había observado desde los fríos confines de la bodega de un esclavista, con sus barrotes de hierro. Ahora, desde las amplias ventanas de los aposentos del capitán Renck, titilaban suavemente, un coro silencioso en el vasto coro de la galaxia. Pero su delicado brillo no podía borrar las sombras que se aferraban a la memoria de Corín,
un universo más oscuro donde la luz era un bien escaso. Los primeros recuerdos de Corinne estaban fragmentados, como trozos de un espejo roto. Recordaba la oscuridad sofocante de una bodega de carga, el hedor del miedo y de cuerpos sin lavar, y el sabor metálico de la desesperación que parecía persistir en su lengua. Era joven entonces, demasiado joven para comprender la enormidad de su situación. Arrancado de su hogar, un planeta exuberante con selvas verdes y resonante con las melodiosas llamadas de criaturas invisibles, vendido a las frías manos de esclavistas interestelares. Los esclavistas eran criaturas de sombra y acero, moviéndose por la galaxia como una plaga. Traficaban con carne y miedo, y para ellos, Corinne era solo otra mercancía. Un joven telépata con poderes aún sin entrenar que alcanzaba un alto precio en ciertos rincones del cosmos. Él, junto con otros niños, algunos humanos y otros no, fueron hacinados en la bodega de una nave que olía a aceite y terror, con destino a mercados desconocidos. El rescate había llegado inesperadamente. El capitán Renck, una figura tan formidable como las tormentas de los gigantes gaseosos, había liderado una incursión en el puesto de avanzada de los esclavistas. Se suponía que era una misión sencilla para interceptar armas ilegales, pero al descubrir a los cautivos, la prioridad de la misión cambió. El equipo de Renck barrió a sus captores con una ferocidad de la que se susurraba tanto en los bares de las estaciones espaciales como en las guaridas de piratas. La liberación de Corinne de los esclavistas no fue solo una liberación de cadenas físicas, sino el comienzo de un viaje mucho más largo hacia la libertad de las psicológicas. El capitán Renck, reconociendo el potencial y el talento en bruto del chico, lo tomó bajo su protección. El capitán Curtido no era un hombre dado a las muestras de afecto o a largos discursos sobre sentimientos. Su afecto se manifestaba en gestos más sutiles. Libros de historia y filosofía en lugar de juguetes, lecciones de defensa personal, y lo más importante, lecciones para controlar y dominar sus habilidades telepáticas. Bajo la guía de Renck, Corinne aprendió a sintonizar con las mentes a su alrededor con precisión, una habilidad que era tanto un don como una maldición. Oír los pensamientos no expresados de los demás, sentir sus emociones más crudas como si fueran propias, era abrumador. Sin embargo, también lo forjó hasta convertirlo en un ser que podía empatizar profundamente con el dolor de los demás, quizás demasiado profundamente a veces. Las estrellas cambiaron de posición, un recordatorio silencioso de que el universo siempre estaba en movimiento, siempre cambiando. Y mientras Corinne estaba allí, mirando el cosmos, se dio cuenta de que él también lo estaba. Ya no era un niño asustado, pero tampoco un adulto seguro de sí mismo. Estaba en un punto intermedio, parado en el umbral de un futuro que podía moldear en algo más brillante, algo mejor. Fue este pensamiento el que le dio fuerzas mientras se preparaba para enfrentar un nuevo y abrumador desafío. El instituto en la Tierra, un planeta tan ajeno a él como él lo era para éste. Capítulo 3. Un nuevo compañero. La primera luz del alba era apenas un susurro en el horizonte cuando Corinne se acercó a la enorme y reluciente estructura del Instituto Harrison. Su imponente fachada de cristal y acero reflejaba el sol naciente, convirtiendo el edificio en un faro en medio de la ciudad adormecida. A pesar de la hora temprana, el corazón de Corinne vibraba con una mezcla de pavor y emoción. Hoy marcaba su primer día en un instituto humano. Se detuvo en la entrada principal, sus delgados dedos trazando los símbolos alienígenas grabados en su brazalete, un recuerdo de un hogar que apenas recordaba. Respiró hondo, lo que no sirvió de mucho para calmar sus nervios, empujó la puerta y entró en un mundo nuevo. En el interior, los pasillos bullían con la energía de cientos de estudiantes. Se agrupaban, riendo y gritándose unos a otros en una cacofonía de exuberancia juvenil. Su naturalidad y confianza entre ellos solo profundizaba la sensación de aislamiento de Corinne. Con su cabello de escamas plateadas pulcramente peinado hacia atrás y sus ojos de un llamativo tono violeta, se sentía conspicuamente fuera de lugar entre el mar de rostros humanos. Corinne se abrió paso entre la multitud, sus sentidos telepáticos captando involuntariamente fragmentos de pensamientos superficiales, la emoción por un próximo partido, el estrés por un examen, una tristeza persistente por un corazón roto. Rápidamente erigió un escudo en su mente, desacostumbrado al abrumador ruido emocional. Al doblar una esquina,
Casi choca con una chica cuya presencia pareció acallar momentáneamente el caos a su alrededor. Tenía más o menos su edad, con vivos ojos verdes y el cabello del color de las hojas de otoño. Su sonrisa, cálida y abierta, iba dirigida a él. «Oye, debes de ser nuevo por aquí», dijo, retrocediendo un poco. «Soy Emily. ¿Y tú, Corinne?», respondió él, su voz un suave murmullo, apenas audible por encima del alboroto circundante. Los ojos de Emily se iluminaron con reconocimiento. «Ah, eres el estudiante de intercambio de...». Dejó la frase en el aire, frunciendo ligeramente el ceño mientras intentaba recordar los detalles. «Capella 4», completó Corinne, con un toque de orgullo en su tono, a pesar de los amargos recuerdos asociados con ese mundo. «Eso es», exclamó Emily. «Oí hablar de ti en la clase del señor Henderson. Dijo que tendríamos un estudiante de otro planeta. Debe de ser bastante emocionante, ¿no?». Ver la Tierra por primera vez. Corinne asintió, sin saber cómo explicar que la Tierra era a la vez maravillosa e intimidante. «Es diferente», consiguió decir, mientras su mirada recorría el bullicioso pasillo. «Bueno, si necesitas que alguien te enseñe el lugar o te explique las cosas extrañamente humanas que hacemos, aquí estoy. De hecho, tengo que ir a la biblioteca ahora, pero puedes acompañarme si quieres». Agradecido por la inesperada amabilidad, Corinne aceptó, y comenzaron a caminar juntos hacia la biblioteca. Mientras avanzaban, Emily parloteaba sobre los diversos clubes del instituto, los mejores lugares para comer en la ciudad y las pequeñas peculiaridades de sus profesores. Su entusiasmo era contagioso y, por un momento, Corinne se permitió sentir una chispa de esperanza de que quizás podría encontrar un lugar aquí. Al llegar a la biblioteca, Emily se detuvo, su expresión se volvió reflexiva. «¿Sabes, Corinne? Creo que te gustará este sitio. La gente puede ser genial cuando llegas a conocerla. Y oye, quizás tú nos enseñes un par de cosas sobre Capella 4». Sus palabras, destinadas a consolarlo, le recordaron el vasto abismo de experiencias que los separaba. Sin embargo, sonrió, la primera sonrisa genuina desde que había aterrizado en la Tierra, conmovido por su esfuerzo por cerrar esa brecha. «Quizás lo haga», dijo. El timbre resonó por el pasillo, señalando el comienzo de otro día escolar. Mientras Emily se despedía con la mano y desaparecía en la biblioteca, Corinne sintió que el peso de su alienación disminuía un poco. Quizás, solo quizás, este extraño mundo nuevo podría algún día sentirse como un hogar.